Para las personas que toman nota, la prédica de hoy tiene por título ¿Qué te define? ¿Qué te define? Y quiero pedirles, por favor, que tengan sus celulares apagados. El que con Dios quiere hablar, su celular debe apagar. Y que nos concentremos en lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan. Y en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice en el versículo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Lo tenemos, iglesia, para que lo leamos juntos. Dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, gracias. Presentamos ante ti nuestra vida, Señor, nuestros corazones, todo nuestro ser. Y venimos, Señor, hoy a rendirte culto, a decirte, tú eres el Rey. Y queremos presentarnos, Señor, porque quizás presumimos haber nacido de nuevo, pero hoy venimos y nos presentamos delante de ti, Señor, porque realmente queremos que eso sea real. Padre, yo te entrego la vida de cada persona que hay en este lugar. Te ruego que bendiga su vida, sus sueños, sus manos, sus proyectos, su salud, todo lo que tenga que ver. De igual manera, Señor, con cada persona que está conectada y con cada persona que verá esta prédica después. De mi parte, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, mis labios, todo mi ser, Señor. Te ruego que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Fariseo, si tú buscas la traducción, pues dice que seguidor de una secta judaica, pero también dice que es un hipócrita, que juzga severamente la conducta de los demás. Pero los fariseos eran una autoridad, y como autoridad ellos tenían mucho poder, porque los fariseos no solamente formaban parte del Sanedrín, y el Sanedrín era quienes definían todo lo religioso, pero también lo judicial, también todo lo disciplinario. Es decir, después de los romanos, ellos eran la autoridad sobre el pueblo judío. Y uno de estos líderes, y para que tengamos el contexto, no eran miles de fariseos, ¿no? Los que formaban parte del Sanedrín, los que formaban parte de esta autoridad, eran aproximadamente entre 23 y máximo 71, es lo que estaba establecido para que pudiese funcionar. Y uno de esos hombres fue a hablar con Jesús. Ellos estaban buscando pruebas para demostrar que Jesús era un engañador, y querían juzgarlo, querían condenarlo. El trabajo de ellos era ese. Y ellos se presentaban públicamente en cada reunión de Jesús, en cada evento, en cada momento donde Jesús estaba, hacía sus milagros, hacía sus prédicas, sus enseñanzas en el camino. Ellos lo seguían todo el tiempo.
estaban bajo espionaje. Es decir, el departamento de la CIA del Sanedrín perseguía a Jesús. De día y de frente. Y siempre que él hacía algo lo juzgaban, le preguntaban, lo cuestionaban. Pero Nicodemo fue diferente. Dice en el versículo 1, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, pausa, fue de noche. Normalmente la gente en la noche hace las cosas que no quiere que se vean de día. Fue en la noche. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Este hombre llamado Nicodemo reconocía en Jesús un enviado de Dios. Veía en él la presencia divina y se lo reconoce. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. De veras te aseguro, dice Jesús, que debes nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa nacer del Espíritu. Es decir, tener al Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que eso suceda?, pregunta Nicodemo. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Lo confronta Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio, y le está hablando a los maestros, a los fariseos, a los líderes. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Está hablando de él. Este es un diálogo muy profundo entre una de las más representativas autoridades religiosas de la época y Jesús. Este diálogo no puede ser ignorado, debe ser tomado en cuenta por todo el pueblo cristiano, porque si no hay un nuevo nacimiento, no se puede entender las cosas del cielo. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay una conexión. Y tú puedes entender que hay un nacimiento cuando la palabra trae fuego a tu corazón, cuando las cosas de Dios impactan tu vida y hay gozo. Cuando un hombre sin piernas se levanta para adorar a Dios. Cuando no eres hipócrita, ni chismoso, ni pendenciero, ni lujurioso, ni hablas en doble sentido. Cuando por encima de todo guardas tu corazón.
esa conexión es fundamental. Esa conexión determina que naciste de nuevo y es necesario ese nacimiento. Y mira que no es tan sencillo. Pareciera muy sencillo porque aquí Jesús está hablando de esto empezando el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Pero los discípulos recibieron al Espíritu Santo en el libro de Hechos, después de los Evangelios. Es decir, cuando ya Jesús no estaba, cuando ya Jesús había sido ascendido, ahí en ese momento, justo en ese momento, es que Jesús les habla. En el libro de Hechos, dice en el capítulo 1, versículo 3, después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Nicodemo, en esta conversación, deja el registro. Dios, por medio de la conversación con Nicodemo, nos deja el registro de morir al viejo hombre. De morir al viejo hombre. Y es muy particular y debemos darle mucha trascendencia porque ¿qué sentido tiene ir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene que leas la Biblia? ¿Qué sentido tienes que hables de Dios? Que te presentes como cristiano. Si vives en el viejo hombre, si te gobierna la carne, si no hay fuego, y mucha gente va a las iglesias, pero irá al infierno si no cambia su manera de vivir, si no nace de nuevo. Porque al tocar en las puertas del cielo, el Señor les dirá: no te conozco, no sé quién eres. Y quizás le digan: Señor, yo te servía, yo iba a la iglesia, adoraba, Señor, yo diezmaba. No te conozco, no sé quién eres. Estas puertas están cerradas para ti. El Señor nos dice cómo debemos vivir, y les pido por favor que me acompañen a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 15. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. En todo lo que hagan, más bien sean ustedes santos. Y yo quiero que te imagines que vas subiendo la escalera, aquí ahora de la iglesia, y te mires en tu imaginación, mírate en el espejo, y al verte en el espejo, si te miras al espejo, vas a ver a alguien santo. Si te miras
fijamente, ¿vas a ver a alguien santo? Porque a eso nos ha invitado el Señor. O si te miras al espejo y puedes ver una introspección en ti, vas a ver un fariseo, un hipócrita, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que piensa que puede tener lugares secretos o conversaciones secretas o actos secretos, alguien que piensa que puede ser cercano a Dios haciendo muchas cosas bien, aunque algunas no estén bien. Porque si ves algo así, entonces podrías imaginarte que eres tú y no Nicodemo, que está frente a Jesús. Y Jesús diciendo: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no podrás entender las cosas del cielo. Y podrás entender la religión, pero nunca las cosas celestiales. El objetivo y el llamado de Dios es a ser santos, a vivir una relación hermosa con Dios. Esa relación se fortalece día a día, en cada encuentro, en cada oración, en cada gesto que exprese y manifieste la presencia de Dios. Y te va a llevar a ser santo. Y también quiero decirles que no he conocido una persona que fue a la iglesia, hizo una oración y era una persona que hacía cosas terribles y de repente aureola y levita. No la he conocido, pero he visto cómo Dios empieza a obrar en el corazón y en la vida de la persona, y cómo todos los días tú ves el avance, cómo al pasar el tiempo tú descubres una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo, que ha tenido un encuentro con Dios. Y eso es extraordinario. Pero si son personas que van a la iglesia, pero siguen siendo groseras, siguen siendo guaches, mentirosas, blasfemas, chismosas, calumniadoras, contame para que oremos, pendencieras, Nicodemas y Nicodemos, simples fariseos. ¿Qué ves en el espejo? ¿Qué ves en el espejo si te miras? En la segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 5, en el versículo 17: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo viejo ha pasado. Piensa, vienes a la iglesia, pero realmente lo viejo pasó.
¿O tu vida sigue siendo gobernada por el mundo, por la naturaleza pecaminosa, o por el diablo? A veces uno ve fotos de cristianos haciendo la señal del diablo y las publican en las redes sociales. ¿Cuántas publicaciones de Dios haces? Porque lo único que te interesa mostrar en las publicaciones es la rumba, la carne o la comida. Ya no es posible que vayamos a un restaurante y comamos algo sin antes primero mandar por las redes sociales. Publicas cuando estás en la iglesia, haces unas selfies cuando estás adorando a Dios, publicas el pasaje bíblico que Dios te regaló. Lo viejo ha pasado. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. La santidad no se cuenta. Porque hay personas que dicen yo era. No, si viera, yo era. La santidad se nota. Se nota. Si vieras como yo oro. La santidad se nota. Hagas lo que hagas, hazlo como para Dios. Y Dios te pide santidad en todo, en todo, en todo, sin excepciones, en todo. Si Cristo es el centro de tu vida, si Cristo es el centro de tu vida, tiene sentido que estés aquí. Si Cristo es el centro de tu vida, déjame decirte, Cristo afecta tu vida. Uno se parece con quien anda. Uno termina pareciéndose a la esposa y la esposa a uno. Uno se parece con quien anda. ¿Andas con Jesús? ¿Tienes al Espíritu Santo? Déjame decirte que eso determina tus acciones, tu pasión por Dios, tu reverencia a las cosas de Dios. Eso determina tus reacciones. ¿Cómo reaccionas frente al reto? ¿Aún te gobierna el orgullo? ¿Aún eres soberbio, arrogante? Debes nacer de nuevo, mi querido Nicodemo. Si tú quieres que Dios te use, si realmente quieres que Dios llene tu vida, hay cosas que no puedes pensar. Hay cosas que no puedes ver, definitivamente. Hay cosas que no puedes oír. Hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas que ves que contaminan todo tu ser. Hay cosas que oyes que contaminan todo tu ser. Y hay cosas que haces que contaminan todo tu ser. Así que se hace necesario tener presente que lo que hagamos, sea lo que sea, debe ser
en santidad. Te lo defino de una manera más sencilla. Te gusta estar limpio y te bañas. Y te bañas muy bien. Pero cuando sales de bañarte, vuelves y te metes en la basura. No hiciste nada. No hiciste nada. Cuando buscamos a Dios y nacemos de nuevo, muchas cosas que antes nos gustaban ya no nos van a gustar. Y nuestra afinidad con las cosas divinas, celestiales, va a ser especial y nos va a atraer. Y nuestra fe se fortalece. Entonces, no seguimos haciendo las cosas de antes. Hacemos cosas nuevas. Vivimos de una manera diferente. Pero si tú vives de una manera diferente y vuelves y haces las cosas viejas, es como bañarte para luego salir a ensuciarte. Es como creer que te arrepientes, pero mañana y pasado y luego también te vas a poder volver a arrepentir de lo mismo. Como si quisieras jugar con Dios. No aplica. El arrepentimiento genera una transformación. El arrepentimiento genera un cambio. Y las cosas del pasado quedan atrás. Y solo así yo tengo el deseo vehemente de tener mis tiempos con Dios. Solo así entiendo que cada oveja que Dios me entrega es una responsabilidad gigante. Esta mañana vi un mensaje de cómo el pastor es el centro del ataque siempre. Pero el pasaje decía, el pasaje, la historia, decía que la oveja es la que más hiere al pastor. Porque la oveja a veces patea al pastor y le genera unas heridas profundas. A veces lo hace porque tiene la pezuña muy grande. El pastor se recupera de la herida, busca a la oveja y le lija la pezuña a su oveja. Necesitamos nacer de nuevo, vivir de una manera distinta, diferente. Necesitamos no tener que bañarnos todo el tiempo la impureza espiritual, sino vivir en santidad. Ese es el llamado que Dios nos hace. La semana pasada Dios nos entregó una pregunta: ¿y qué si Dios viniera hoy por nosotros? Y eso debe dejar presente en el corazón de cada uno que si Dios viene, pues nos va a abrazar y dirá: he venido por ti, vamos a casa. A eso tenemos que apostarle. En eso debemos trabajar. Acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Dice el versículo 15: aquí, para entrar en contexto, había un endemoniado. Ese endemoniado estaba
llevaba años viviendo poseído y se golpeaba él mismo y vivía entre las tumbas y en medio del monte y era salvaje. Y bueno, tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo liberó. Dice en el versículo 15, llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, no tenía un demonio, tenía una legión, eran muchos demonios, eran tantos demonios que había 2000 cerdos. Y cuando el Señor fue a liberar a este hombre endemoniado, los demonios dijeron: déjanos ir a los cerdos. Y Jesús se lo autorizó. Y fueron y se metieron entre los cerdos. Imagínense la cantidad de demonios, eran 2000. ¿Qué hicieron los cerdos? Los cerdos al ser endemoniados corrieron y se tiraron por un barranco y murieron. No querían ser templo de demonios. Entonces llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que estaba poseído por la legión de demonios, lo vieron sentado y vestido. Cuando dice que estaba sentado y vestido, imagínate cómo andaba antes. Y yo ya me lo imagino, no sé, peinado, arreglado, ya con una apariencia muy diferente. Y en su sano juicio, no se alegraron. Cuando la gente vio eso, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Y uno dice, pero ¿cómo? Absurdo. Sin embargo, ¿cuántas veces sabes que debes hacer algo para que tu vida tenga un encuentro con Dios? Sabes que tienes que morir para nacer de nuevo y sin embargo le dices a Jesús: vete, vuelve después, por ahora tengo cosas que hacer de la carne y del mundo. Y puede que se lo digas religiosamente, ¿no? Señor, tú sabes que mi corazón determina que yo quiero caminar contigo, pero tenme paciencia, Señor. Fariseos. Pero déjame decirte que mucha gente dice eso. Mucha gente dice eso. Mucha gente frente al pecado dice: Señor, dame un chance, ya regreso. Tú eres bueno y tú lo perdonas todo. ¿Y qué si viniera hoy? ¿Qué si viniera hoy? ¿Qué tal si piensas en las personas que amas, pero que se fueron? Y piensas, tú en amor dices: yo sé que está con Dios. En amor, estará con Dios. ¿Pudo corregir? ¿Realmente pudo pedirle perdón a Dios? ¿Pudo nacer de nuevo?
Si pensamos en eso, nos atormenta. Estos hombres querían que Jesús se fuera porque le dolían los 2000 cerdos. Y realmente preferían a los cerdos que a Jesús. Y si hay en tu vida preferencias por otras cosas por encima de Jesús, es porque prefieres los cerdos que a Jesús. Y llama cerdo a lo que representa el pecado en tu vida, a lo que representa el adulterio, la fornicación, la mentira, el chisme, la calumnia, el orgullo, la arrogancia. Esos son los cerdos que puedes preferir por encima de Jesús, fingiendo una santidad como Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Dios nos llama a nacer de nuevo. Dios quiere tener un vínculo especial, un vínculo lleno de gozo, un vínculo sobrenatural. Y ese vínculo me genera reverencia, reverencia a Dios. Y esa reverencia a Dios hace que yo viva con decoro para Dios. Amén. Repite conmigo: renuncio a ser Nicodemo. Quiero nacer de nuevo. Acompáñenme en el libro de Jonás. Y vamos a leer en Jonás el capítulo 3. Y quiero que pensemos. Ya sabemos la historia de Jonás y hoy no vamos a hablar de la ballena, ni de lo lejos que fue y todo lo que le tocó que hacer para poder volver. No. Dice en el capítulo 3, ya Jonás está haciéndole caso al Señor, porque no le quería hacer caso. Imagínate ser tragado por la ballena y escupido por no hacerle caso a Dios. Ten cuidado con la ballena, Jonás. Pero ya Jonás está obedeciendo. Nínive, una ciudad de aproximadamente 600,000 habitantes. En la época en la que se presenta este hecho, 600,000 habitantes era una ciudad muy grande. Era una ciudad muy importante. Pero ellos estaban viviendo en pecado. Y Jonás obedece al Señor. Dice versículo 1, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo el día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono,
se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se proclamara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Iba a destruir toda la ciudad. Y vino Jonás y caminó anunciando lo que Dios le había ordenado. Fue y predicó. Y dice que Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día. Todo un día. O sea, Jonás predicó un día. Y estos 600,000 habitantes que tenían Jonás, todos entraron en ayuno. Aún el rey, que era la autoridad, todos entraron en ayuno. Incluso ordenaron que hasta sus animales ayunaran. Y todos clamaron a Dios y pidieron perdón. Todos. Es decir, una prédica bastó para que toda la ciudad se convirtiera. Una prédica, un día fue necesario, solo eso fue necesario para que Nínive cambiara, se postrara ante Dios, de tal manera que Dios consideró su castigo y cambió de parecer. Una sola prédica. Y hoy quiero que pienses, ¿cuántas prédicas has escuchado? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Y no te ha alcanzado para cambiar, para arrepentirte, para buscar una vida santa. Sigues atado o atada a la carne, al vacío, a la nada. Te sigues dejando engañar. Jonás predicó un día y trajo el avivamiento a una ciudad. Un solo día predicó. No sé cómo habrá predicado Jonás. No sé si llevó un grupo de alabanza gigante, con luces, con sonidos extraordinarios. Quizás no hizo eso. Quizás solo llevó la palabra. Pero bastó un solo día, una sola prédica, para que la gente no hiciera nada por emoción, pero decidiera nacer de nuevo, vivir de una manera distinta, renunciar a todo el maltrato, a todo el dolor que quizás haya tenido como víctima y que le convirtió en victimario. Renunciar a todas las mentiras y a todas las enseñanzas falsas. Incluso renunciar a seguir el corazón. Porque a veces
Uno dice, es que siento en mi corazón. Pero lo que sientes en tu corazón no tiene fundamento bíblico. Y si no tiene fundamento bíblico, no es bueno. No es bueno. Debes hacer las cosas tal y conforme a como está escrito en la palabra. Porque eso es lo que realmente te lleva a nacer de nuevo, a estar en santidad, y te asegura ir al paraíso, que es el destino eterno. Aquí somos simples forasteros. Impresionante lo que hizo Jonás. Impresionante. Un solo día. Hubo una lucha muy dura. No fue tan fácil que Jonás hiciera esa prédica. Ustedes ya saben. Imagínense los ácidos de la barriga de la ballena trabajando sobre Jonás. Terrible. Pero le hizo caso a Dios. Qué bueno si Jonás hubiese ido, hubiese sido obediente, se habría ahorrado muchas cosas. Pero finalmente la voluntad de Dios se hace. Amén. Bueno, y hay otro profeta muy especial que es Ezequiel. Acompáñenme en Ezequiel 37. Bueno, en Ezequiel 36, en Ezequiel 36, en el versículo 27 dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esto lo dice un hombre 450 años antes de Jesús. ¿Sí? Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Es solo por medio del Espíritu de Dios en nosotros que habremos de ser obedientes y obedeceremos las leyes. Es solo por medio del Espíritu de Dios. Y dice en el versículo 1 del capítulo 37, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle de huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones y haré que salga carne. Los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y tal como el Señor lo había mandado, profeticé. Mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se cubría de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y diles: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos que revivirán. Yo profeticé tal como el Señor me había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso
profetízales y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando hayan abierto sus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Dios le habló a su pueblo y les dijo: ustedes parecen unos huesos secos, mi pueblo, pero yo les daré aliento de vida, los haré vivir de nuevo y volverás a servirme y volverás a estar en los lugares que tengo para ti. Jonás predicó un día y trajo un avivamiento. No puede haber avivamiento a menos que decidas morir a la carne y nacer al Espíritu. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, encontramos Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El hálito de vida, la presencia del Espíritu Santo, es la que marca la diferencia, es la que determina que seamos diferentes, que nazcamos de nuevo. No seas uno más del montón. No seas una de esas ovejas tercas que a veces sí, a veces no. Debes nacer de nuevo. Debes permitir que Dios se glorifique en tu vida. Debes entender que Dios nos ha escogido para que tengamos una vida santa, sin mancha y sin arruga. Hay un plan perfecto. Y yo puedo decirles sin ningún temor que si permites que eso pase, el gozo que habrá en tu vida estará por encima de cualquier placer que el mundo te ofrezca. Pero debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. No más fariseos. No más religión. El llamado de Dios es totalmente distinto. Y mira que hay algo muy especial con Nicodemo. Nicodemo fue a hablar con Jesús de noche porque tal vez sentía vergüenza de que lo vieran con él. Pero creo que Nicodemo nació de nuevo. Dios lo confronta. Jesús lo confronta de una manera tremenda. Él era una autoridad y Jesús era alguien, el hijo de un carpintero que se proclamaba ser el Hijo de Dios. Y fue como autoridad Nicodemo. Pero Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y no se registra otra conversación de Jesús con Nicodemo. Pero en la Biblia se registra que Nicodemo vuelve a la sepultura de Jesús.
después de que Jesús fue crucificado, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 38, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Y eran las especias que le colocaban al cuerpo de los difuntos, con la que los forraban y luego los envolvían. Este hombre religioso, fariseo, que había sido confrontado por Jesús, fue a su tumba a honrarlo. Lo que significa, hoy día, cuando alguien muere, muchas veces empiezan a averiguar quién tiene un lote en el cementerio, una cosa de esas, porque eso ya vale mucha plata. Nicodemo fue a llevarle una ofrenda a quien le dijo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, que Jesús fue llevado al cielo. Dice en el versículo 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado al cielo, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco y le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera como lo han visto irse. Jesús volverá por los que han nacido de nuevo, no por los hipócritas, por los que respetan a Dios, por los que anhelan una vida santa, por los que han decidido renunciar al viejo hombre, por los que no prefieren a los cerdos que a Jesús. Y cuando Él venga, te dirá: ven a casa, la que he preparado para ti en el cielo. Los que se quedan pasarán por tiempos muy difíciles. Y muchos de ellos se acercarán a decir: Señor, 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 llévame contigo. Pero no irán. Y aún tocarán las puertas muy duro, pero no se les abrirá. Es necesario nacer de nuevo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por esta mañana. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Venimos
a presentar delante de ti nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor. Y quizás esta mañana pedirte perdón, pero de manera especial, hoy queremos decirte, Señor, al mirarnos al espejo, quizás encontramos la necesidad de nacer de nuevo. Quizás hay cosas del viejo hombre que aún están ahí, Señor. Pero así como Jonás un día habló y fue suficiente, hoy queremos que sea suficiente el poder de tu palabra y tu llamado para renunciar y para decidir de una vez por todas abandonar toda forma de vida religiosa y caminar contigo. Padre, gracias por hablar claro y contundente. Y tal como fue pedido, Señor, con una palabra como una espada, que entrara a lo más profundo, pero también, Señor, que permanezca. Y te pedimos que el poder de tu palabra sea transformador. Aún aquellos sordos, aún aquellos irreverentes que ni siquiera le han prestado atención, Señor. Haz que tu palabra levante esos huesos secos y dale, Señor, aliento de vida. Gracias, Señor. Queremos salir de este lugar de una forma diferente como hemos entrado. Anhelamos tu poder transformador. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos, porque al nacer de nuevo, tu espíritu vendrá a nuestra vida, Señor. Padre, una vez más te confesamos que necesitamos amarte más, que necesitamos aplicar a tu primer y más importante mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y solo así queremos. Infunde en nosotros tu amor, Señor. Infunde tu amor, porque queremos que nos defina tu presencia. Queremos que nos defina tu espíritu. Que cuando nos cuestionemos podamos sentir con claridad que no me define mi carne, que no me define mis debilidades, que no me define mi orgullo, que no me definen mis mentiras, que no me define mis añoranzas escapadas de tu palabra, que solo me define tu espíritu. Solo así, Señor, solo así. Padre, yo te ruego que bendigas cada persona que hay en este lugar, Señor, que derrames una bendición sobrenatural. Oramos para que el poder transformador de tu palabra aquí y en todo lugar donde se está enseñando hoy cambie y transforme vidas, Señor, porque hoy declaramos que no habrá en tu iglesia muchos Nicodemos, porque tu palabra, como en el tiempo en que Jonás la dio, hoy tiene poder de levantar los huesos secos. Amén y amén.